Bueno, mi nombre es María Badón, tengo 35 años, resido en Lima, Perú. Mi trabajo usualmente es entre los formatos de escultura e instalación y recientemente textiles y dibujos. Usualmente trabajo temas acerca del cuerpo y de ahí desligo cosas como puede ser maternidad, violencia, identidad de género y dogma. La pieza de Rest in Pieces presenta un cuerpo postrado y trata acerca de esta idea de, es como que se traduce a descansar en pedazos, ¿no? Y bueno, un poco el contexto peruano y latinoamericano en los últimos años ah, ha sido complicado, definitivamente. O sea, acá por el COVID primero hace unos años y luego una situación política bastante inestable en los últimos, bueno, 20 años, pero eh, para mí un poco fuerte los últimos 5 años. Hubo una pequeña experiencia personal en mi caso, por ejemplo, en la situación del COVID, en la que fallecieron mis abuelos y cuando mi papá va a recoger las cenizas, pregunta si efectivamente son las cenizas de mis abuelos o no, y le dicen que bueno, que no, que en el caso del COVID meten los cuerpos de 5 en 5 en el crematorio y lo agarran como que dos cartones y hacen así y ya como que y te lo dan en una caja o en una bolsa, no recuerdo. Entonces, efectivamente puede ser que sean los restos de tus seres queridos como puede ser que no, ¿no? Muy recientemente ha habido acá una serie de conflictos y en la cual la situación es que no hay una especie de paz, pues no para estos cuerpos, ni para los familiares, ni para lo que queda detrás. No hay una sensación de justicia, no me refiero solo en acontecimientos que conllevan a la muerte, sino a cualquier acto de violencia, injusticia o discriminación. Entonces, la pieza Rest in Pieces habla un poco de eso, a esta idea de que pasen estos acontecimientos violentos y o sea, hay como que un sinsabor, una sensación de que no se logró concretar una, algún acto, aunque sea conmemorativo de justicia en general para las personas. La pieza originalmente se presentó en la muestra Paradiso, en la cual fue una bipersonal con Winnie Vinerma, curada por Miguel López, en la galería de Proyecto Amil. El año pasado, en septiembre, me parece, yo tengo las fechas así medio así revueltas, pero sí, o sea, en realidad las situaciones de violencia acá en general son constantes a diferentes tipos de comunidades y minorías, pues, ¿no? Tenemos una alta tasa de feminicidios, tenemos bastante transfobia, tenemos bastante homofobia todavía, discriminación por color de piel, etcétera, ¿no? Entonces, como menciono, esta idea de descansar en paz se convierte en una idea de descansar en pedazos. La manera en que trabajo el luto, que sí es algo que he trabajado así en realidad a lo largo de los años, es un poco, es como un poco oscuro, pues, ¿no? Es un luto en el cual tal vez las cosas se ven, se sienten, pero no se hablan. Es un luto un poco silenciado, un poco por las situaciones, por los medios de comunicación, por la sociedad, etcétera. Porque incluso, digamos que fallezca una persona transgénero acá. Eh, en las noticias nunca lo tratan o la tratan por su género elegido, digamos que fallezca una mujer, siempre hay comentarios de que, porque ella estaba ahí, qué habrá hecho, qué ha pasado, etcétera. Incluso ahora recientemente ha habido casos de que a una mujer fue atacada por dos hombres en Puno y el médico legista determinó que sus heridas eran leves y que podía regresar a trabajar en 2 semanas y acaba de fallecer. Acaba de fallecer en realidad, le tuvieron que amputar una pierna, estuvo en coma como 2 semanas. Entonces,
pues es una situación un poco cruenta, ¿no? Acá los lutos son con protestas, los lutos son con manifestaciones, no es una situación en la cual simplemente puedas reunirte con los seres queridos y recordar los buenos momentos, ¿no? Tienes que reunir a los seres queridos para levantar tu voz de protesta y pedir justicia. Entonces es un luto así bullicioso y violento para las personas que quedan detrás, ¿no? La situación acá con la maternidad es complicada. Yo tuve un embarazo complicado, mi hijo nació 7 mesino y estuvo en una incubadora 2 semanas y previamente yo estuve un mes en reposo absoluto por complicaciones. Unos meses después de que ya nace mi hijo y todo está bien, me lo llevo a la casa, chiquito, pero bien, veo en el periódico que a esa altura del año como que ya 100 niños a lo largo del Perú habían fallecido por nacer prematuros, ¿no? Entonces, acá en realidad nacer prematuro ya no es un símbolo de que tengas que morir, pues, ¿no? Sin embargo, también hay una situación de clase ahí, porque yo salgo con una cuenta así como que altísima de la clínica, porque para acceder a los cuidados, a la unidad de cuidados intensivos neonatales, el precio es bastante elevado, ¿no? Entonces tenemos una sociedad en la cual las personas asignadas con el género femenino al nacer eh, se le pone un valor sobre su cuerpo para que tengan hijos, es como que cuando en realidad al fin alguien quiere tener un hijo, efectivamente, es tan complicado y es tan costoso. También hay esta situación en la cual acá el aborto en realidad está bastante como que penalizado, ¿no? Entonces no hay como que una libertad sobre el cuerpo de las personas y hay mujeres que mueren bajo estos procedimientos en lugares clandestinos. Bueno, o sea, personas que gestantes, pues, ¿no? En todo caso. Y también está la idea de que también es medio simbólico, ¿no? O sea, las partes del cuerpo en el vientre, o sea, puede ser como que una, como que un ser que está creciendo, pero también hacer alusión a, en general, los siguientes seres que puedan estar creciendo de ahí, ¿no? Es como una conexión. Pues en mi caso, yo por cuestiones sensoriales nunca me identifiqué mucho con varias técnicas escultóricas. O sea, mi carrera es de escultura, o con eso egreso de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sin embargo, o sea, la arcilla mojada y fría, el yeso, no me gustan. También el tallar madera, el sonido no me gusta, y del forjado o la soldadura, las chispas, como que me dan miedo, pues, ¿no? Entonces tenían que encontrar la manera de que yo pudiera sentirme cómodo con el material que estoy trabajando y poder igual eh, transmitir lo que quería transmitir, pues, ¿no? Entonces así es como llegó el textil. Me parece que la tela se relaciona bastante con la piel, o sea, es, es permeable, tiene elasticidad, se daña con el sol, y una serie de características que yo dije, bueno, también puede contener algo, pues, ¿no? Entonces empiezo con esta idea de contener cuerpos, y al principio mis trabajos, mis piezas eran mucho más anatómicas, ¿no? Como que un trabajo de costura mucho más pulcro, se podría decir, ¿no? Ya con los años y con diferentes experiencias mías y de compañeros y compañeras, estos cuerpos se fueron como que lesionando y abriendo y volteando, e incluso en algunos momentos llegan a ser simplemente como que montañas así como que irreconocibles de tripas y manos y brazos y cuerpos y caras, y más o menos así ha ido mutando mi relación con el textil. Recientemente he estado trabajando también con fieltro, porque quiero regresar un poco a lo bidimensional. Siento que es algo también como importante para mí, ¿no? Entonces en el fieltro he encontrado una manera de plasmar mis dibujos, ideas y pinturas, no necesariamente en lo tridimensional, sino también en lo plano, o estas heridas grandes que hago, o de tejido y textiles también. Sí, y es muy suave el tacto, o sea, me gusta hacer estas piezas que te inviten a tocarlas, que es como que se vean como cómodas, apacibles, pero que al final cuando ya ves bien el overview de toda la pieza, como que
te das cuenta que tal vez en realidad no es algo tan, tan, tan tierno como parece, ¿no? Cuando una ternura, me parece que eso es importante. Me desvivo varias horas al día durante un largo periodo de tiempo. Me gusta la labor escultórica. Yo, la verdad, sí lo relaciono bastante con el trabajo físico y también, no sé, como que me gusta dar bastante de mi propio cuerpo, ¿no? Exigirme bastante físicamente. Sé que no es como que necesario, pero para mí es importante. Sí, o sea, el mismo el tejido, todos son técnicas que en realidad toman su tiempo. Eh, o sea, en un punto es como que ya rápido, pero o sea, hay como que cientos y cientos y cientos de puntos de tejido. El textil, el fieltro también, la manera en que la trabajo, que es el wet felting, que consiste en, a través de la frotación, el calor y el uso del jabón, enredar las fibras de la lana, que es del vellón, para que puedan generar estas como pieles, etcétera. Solo es bastante así como que bastante flaco y como un poco pesado y así, no sé, me gusta ese aspecto de mi práctica escultórica. Y mientras que mi cuerpo pueda hacerlo, yo lo voy a hacer tal vez más adelante, encuentre formatos un poco más, mm, más tranquilos, pero esto ya es pensando tipo mi práctica de cada, no sé, 40 años, pues, ¿no? Mm, Pero mientras que pueda, yo lo voy a hacer. Sí, pues fue bien curioso porque en realidad nació en un espacio bastante libre de conversación. Estábamos como tomando lunch en la casa de Miguel en una reunión y estábamos ahí, nos habíamos sentado Winnie y yo. A Winnie igual nos conocemos desde la escuela, somos de la misma escuela, solo que de promociones diferentes. Siento que igual siempre ha habido un interés y un respeto y una observación mutua en nuestros trabajos. Entonces, como que conversando, conversando, dijimos, hay que hacer una personal, y como Miguel está al costado, dijo, ay, yo la cubro, y fue como que, ay, qué genial, porque en realidad Miguel es como que en realidad, siento que la única persona que podría haber curado esa muestra en ese momento, o sea, algo que nos involucre por su relación con el género, por su relación con los cuerpos, y con Winnie y conmigo. Y así nació. Fuimos conversando. Winnie también trabaja formatos súper grandes, entonces en realidad tuvimos esta idea de hacer una muestra no que en realidad se coma al espacio, que el espacio quede pequeño. La sala es grande, es una de las salas, es una sala grande acá en Lima. Sí, sí sentíamos que a veces, o sea, nosotros somos de Bellas Artes, pues no, igual la idea del arte contemporáneo a veces es un poco más pulcra, un poco más las piezas, como que esa idea del espacio para que respiren, pero nosotros no queríamos que respiren, queríamos que así se asfixian mutuamente, que sea así como un frenesí, una exaltación de género increíble. Y siento que sí lo logramos. Bueno, quisiera invitar a todas las personas que vean este video a la invitación. Es una exposición increíble, con muchas piezas que la verdad a mí me han sorprendido bastante la manera en que están reunidas. Particularmente mi pieza me gustaría que la vean tipo desde arriba y rotando en torno a ella. Ya cuando la vean van a saber a qué me refiero.